Bienvenida la profesora Ana. Empezamos con la videoconferencia, importancia de la etapa preanalítica en el diagnóstico microbiológico. Bueno, muchas gracias Paola por la presentación. Bueno, sin más preámbulos vamos entonces a dar inicio a esta conferencia que, como ya lo dijo Paola, se titula Importancia de la etapa preanalítica en el diagnóstico microbiológico. Para que los resultados proporcionados por su laboratorio de microbiología sean precisos, significativos y clínicamente relevantes, se requiere que las muestras que obtengamos en el laboratorio sean correctamente seleccionadas, recolectadas y transportadas, ya que esto permite optimizar su análisis e interpretación. Siempre debemos tener presente que toda información diagnóstica que el laboratorio pueda proporcionar depende de la calidad de la muestra recibida. Por ello, una muestra mal recolectada o transportada determinará un posible fallo en la recuperación de los agentes patógenos, que puede inducir a errores diagnósticos e incluso a un tratamiento inadecuado. El diagnóstico microbiológico consta de 3 etapas: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. En la etapa preanalítica revisaremos los aspectos que componen esta fase y en los próximos minutos nos enfocaremos solamente en esta etapa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la abordamos? Porque es una parte vital del proceso diagnóstico, ya que en este periodo es donde intervienen el mayor número de profesionales de diferentes disciplinas, como el médico, que es el quien ejecuta la petición y en muchas ocasiones hace las recolecciones de la muestra. El personal de enfermería, que también puede intervenir en las recolecciones de la muestra, así como los auxiliares de laboratorio y el licenciado de bioanálisis. Entonces, de poco sirve que nosotros hagamos una inversión de recursos en las siguientes etapas, es decir, en la etapa analítica, incluso en la posanalítica, si no cuidamos la etapa preanalítica en cuanto a la obtención de las muestras de forma óptima. Los aspectos que componen la fase preanalítica son la hoja de petición, obtención, transporte y recepción de las muestras. En esta última debemos establecer los criterios de aceptación y de rechazo, preparación de las muestras y la conservación de las mismas tras su procesamiento. Vamos entonces a iniciar con el primer aspecto, la hoja de petición. Generalmente en el laboratorio nosotros recibimos una orden como la que le muestro en la imagen, en la cual solamente se coloca cuál es el examen que se solicita. Sin embargo, el clínico debería proporcionar toda la información necesaria para que el microbiólogo haga una correcta interpretación del resultado. Entonces, podemos preguntarnos cuáles son los elementos que debe contener esa solicitud. La primera de ellas es la identificación del paciente. Luego, la edad y el sexo. La edad es un aspecto importante porque, por ejemplo, para la selección de los antibióticos debemos tener en cuenta este elemento, porque hay antibióticos que son contraindicados para ciertos grupos etarios. El tipo y procedencia de la muestra. Debemos conocer cuál es la muestra, cómo se recolectó esa muestra. ¿Por qué? Porque en algunos casos los cultivos se interpretan con base a la forma de recolección de la muestra. Y un ejemplo clásico de ellos es la orina. En el caso de la orina, nosotros podemos recoger las muestras por micción o chorro medio, por sondas vesicales o pacientes que tengan sondas vesicales, o se pueden obtener por punción suprapúbica. De acuerdo al tipo de recolección o a la forma de recolección de esa muestra, la interpretación del cultivo es distinta. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo ha sido recolectada la muestra. Los estudios o pruebas solicitadas, la información clínica del paciente es importante para el procesamiento óptimo de la muestra, que el médico nos indique cuál es el diagnóstico
del cual él sospecha, el tiempo de evolución de ese cuadro clínico, así como también la terapia antimicrobiana que pueda tener el paciente, bien sea previamente o si actualmente recibe una terapia antimicrobiana. Este factor no lo podemos dejar a expensas del paciente, porque ellos muchas veces no manejan los nombres de los antibióticos, se le hace complicado recordar el nombre de los antibióticos. Es el clínico el que nos debe informar cuál es la terapia antimicrobiana que está recibiendo el paciente o que va a recibir posterior a la recolección de la muestra. La fecha y hora de la recolección, porque nosotros muchas veces recibimos la muestra en un tiempo que desconocemos cuánto ha transcurrido desde que se recolectó hasta el momento en que la estamos recibiendo. Y ese tiempo nosotros debemos saber qué fue lo que ocurrió durante el mismo y si realmente nosotros podemos o no recibir esa muestra por las condiciones en las cuales se mantuvieron durante ese periodo. Luego tenemos la identificación del médico solicitante. Es importante que el médico pudiera colocar un número de teléfono donde uno se pudiera, por ejemplo, comunicar con él de forma inmediata para obtener mayor información sobre lo que nosotros estamos obteniendo del cultivo con respecto a la clínica que el médico está observando. Esto pocas veces nosotros lo vemos y generalmente nos comunicamos con el médico es a través del paciente. Y el paciente muchas veces no sabe explicar lo que uno necesita preguntarle al médico. Y tenemos entonces que debido a que la muestra no es recolectada en el laboratorio, nosotros entonces deberíamos colocar una nota o dejar un registro de que eso no fue así. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuáles fueron los criterios para la recolección de esa muestra o en qué condiciones se hizo la recolección de la misma. Ya va, que no me, disculpen, pero no me avanza la presentación. Déjenme resolver esto técnicamente a ver si se puede. Paola. Aquí estoy, profe. Perdón, es que se me trancó la presentación y no me... Dele escape. Ajá, ya la vamos a mover. Listo, volvemos. Ok, ya arrancó. Bien. Tenemos entonces que una vez que hemos obtenido la solicitud, para cualquier tipo de muestra, nosotros debemos cumplir con ciertos criterios en cuanto a la obtención. Tenemos entonces que esa muestra debe ser obtenida en una cantidad suficiente, que debe ser representativa del proceso infeccioso, que deben ser obtenidas en la fase aguda de la infección preferiblemente y antes de iniciar la terapia antimicrobiana. También esa muestra debe ser recolectada con las condiciones máximas de asepsia y del sitio de la lesión. Asimismo, se debe evitar la contaminación con la microbiota habitual, bien sea del sitio anatómico o microbiota aledaña a el sitio donde se está efectuando la recolección de la muestra. Evitar el contacto con desinfectantes o antisépticos. Y la muestra debe trasladarse lo más rápido posible al laboratorio y en las condiciones apropiadas. De esto hablaremos más adelante. Todas las muestras deben cumplir con estos aspectos que les acabo de mencionar. Para la recolección de la muestra, nosotros podemos utilizar para las secreciones y exudados hisopos de algodón, de dracón, de alginato de calcio, de rayón o de nylon. Y ese hisopo debe ser colocado en un medio de transporte. Más adelante también hablaremos de ese medio de transporte.
En el caso de que las muestras sean accesos, líquidos estériles, excepto sangre, las muestras respiratorias, heces, prótesis, orina, válvulas u otros dispositivos se utilizarán envases estériles con cierre hermético para evitar que haya un derrame de la muestra. Generalmente se prefieren envases que tengan tapas de rosca. Y tenemos entonces el caso de los hemocultivos. Para los hemocultivos, es decir, que la muestra sea sangre y médula ósea, se podrán utilizar estos frascos que se compran comercialmente. También es posible utilizar estos frascos para líquidos estériles, excepto para líquidos cefalorraquídeos. En el caso de que la muestra sea una secreción o exudado, que dijimos que podemos utilizar un hisopo que debe ser introducido en un medio de transporte, este puede ser un medio comercial o un medio que se prepare en el laboratorio. Tenemos entonces que entre los medios de transporte más utilizados, el Stuart, el Amies y el Caribleed. Este último se utiliza principalmente para muestras fecales e hisopados rectales. Tal como habíamos comentado anteriormente, en el caso de los accesos de los líquidos estériles, excepto la sangre, muestras respiratorias, las heces, prótesis, orinas, válvulas o cualquier otro dispositivo, decíamos que utilizábamos envases estériles con cierres herméticos como los que se muestran en la imagen. Pero también podemos tener que muestras de accesos cerrados, por ejemplo, que hayan sido obtenidas por aspirados o líquidos biológicos, las muestras pueden ser trasladadas en la misma jeringa. Es importante que se coloque el protector de la aguja una vez que la muestra ha sido recolectada. No se permiten entonces colocar en la punta de la aguja corchos para sellar, digamos, esa aguja. Aunque parezca insólito, en una oportunidad llegó al laboratorio una muestra de un líquido biológico al cual la aguja la habían doblado y no le habían colocado la capucha protectora. Esto es un riesgo biológico muy grande, no solamente para la persona que manipula la muestra, sino también para la contaminación de la muestra, una muestra tan delicada, porque son procesos invasivos para obtener este tipo de muestra. De tal manera entonces que es necesario que todo el personal que pueda intervenir en las recolecciones de la muestra conozcan cuáles son las condiciones y las formas de trasladar esas muestras. En el caso de los hemocultivos, se utilizan medios que son comerciales. He observado que muchos laboratorios están utilizando caldo infusión cerebro-corazón, mejor conocido como caldo BHI, para la siembra de los hemocultivos. Y es por ello entonces que traigo a colación la composición de ese medio de cultivo para que se den cuenta que no es solamente caldo infusión cerebro-corazón, sino que ese medio tiene una serie de componentes que van a tener una función específica dentro de ese medio de cultivo. Y voy a referirme a dos de ellos, que son el ácido paraminobenzoico, el cual tiene como función ser precursor del ácido fólico y este neutraliza los efectos de la sulfonamida en el inóculo mediante la inhibición competitiva. El otro componente es el SPS, el cual va a inhibir la coagulación, va a neutralizar el efecto bactericida del suero humano, previene la fagocitosis e inactiva parcialmente algunos antibióticos como los que mencionamos allí. De tal manera que estos elementos cumplen una función importante. Nosotros no podemos, en una muestra tan delicada como la sangre, utilizar un medio que no cumpla con los requerimientos para realizar ese procedimiento,
porque estamos poniendo en riesgo la vida del paciente al reportar posiblemente un cultivo falsamente negativo, porque esto puede implicar la muerte del paciente. De tal manera que, como les digo, debemos entonces ser cuidadosos con los procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio. Bien, existen muchísima cantidad de muestras que nosotros podemos procesar en el laboratorio. Sin embargo, por razones de tiempo, no podemos abordar todos los tipos de muestras, pero sí vamos a hacer referencia a aquellas muestras en las cuales nosotros comúnmente podemos recolectar en el laboratorio, e incluso algunas de ellas las van a recolectar los pacientes, para lo cual nosotros entonces debemos darle unas indicaciones, las cuales deben darse en forma precisa y clara para que el paciente pueda recolectar esa muestra de la mejor manera posible y con el mínimo de contaminación. Una de ellas es la muestra de orina, la cual, como dije anteriormente, se puede recolectar por diferentes procedimientos, pero el paciente, la única que puede recolectar por sí mismo es la micción o chorro medio. En este caso, entonces nosotros debemos darle las instrucciones al paciente. La muestra ideal para este procesamiento es la primera orina de la mañana. Sin embargo, en aquellos casos donde esto no pueda ser cumplido, se le debe indicar al paciente que al menos es una orina que haya sido retenida por 4 horas. Se le debe indicar al paciente que debe lavarse los genitales con agua, con jabón, eliminar la primera fracción de la micción y recolectar el resto de la orina en un envase estéril. Este envase no es el frasco de mayonesa, no es el frasco de la compota, no es el frasco de la cremita que desocupé, que yo lo lavé muy bien, que yo lo esterilicé no sé cuántas veces. No, esos envases no deben aceptarse las muestras en los mismos. De tal manera que debe indicársele que deben ser los recolectores que venden a nivel de la farmacia y que la muestra la deben transportar en hielo. En el caso del exudado faríngeo, se le debe indicar al paciente que no debe realizarse un lavado bucal ni usar enjuagues previos a la recolección de la muestra, ni tampoco debe consumir alimentos o agua. De tal manera que el paciente debe acudir al laboratorio sin realizarse el aseo bucal habitual. En el caso de la secreción nasal, no utilizar gotas ni lavados nasales previos a la recolección de la muestra. En el caso de las secreciones de herida, no debe colocarse ningún tipo de cremas, antisépticos o desinfectantes previos a la recolección. Y aquí en la secreción de herida quiero hacer un paréntesis, porque generalmente me pasa acá en el laboratorio que es una muestra donde me crecen 3-4 tipos de microorganismos. Y eso es indicativo de que la muestra ha sido recolectada incorrectamente. Entonces, se le debe instruir al personal que va a realizar esta recolección de la secreción de herida, que debe limpiar con solución salina fisiológica estéril esa herida para remover todos aquellos microorganismos que están colonizando, porque ellos no están causando la infección, simplemente están allí. Luego que nosotros limpiamos, removemos todos esos microorganismos que solamente están colonizando y podemos recuperar el o los microorganismos que verdaderamente causan la infección, porque esos microorganismos que son colonizantes lo que están haciendo es afectando la interpretación del cultivo. De tal manera que entonces debemos ser muy claros en el momento en que nosotros, si la muestra no va a ser recolectada en el laboratorio, va a ser recolectada por otro tipo de personal, cómo deben hacer dicha recolección. Porque hay una mala creencia de que entre más cochina, por decirlo así, en forma muy coloquial, esté la herida, mejor para tomar la muestra microbiológica, y es absolutamente todo lo contrario. En el caso de las muestras de heces,
Se le debe también darles indicaciones al paciente en forma clara. En este caso, se le debe indicar que debe tomar una porción del recipiente donde hayan sido emitida la muestra, el cual debe estar limpio y seco sin restos de detergente. Debe seleccionar aquellas fracciones donde haya moco y sangre, y no son válidas muestras que hayan sido contaminadas con orina o muestras que hayan sido recolectadas directamente de la poceta. No deben utilizarse para la recolección material absorbente como papel higiénico u otro material. A veces nosotros pensamos que los pacientes conocen cómo hacer las recolecciones de la muestra, y no es así. Siempre debemos explicar cómo deben recolectar las muestras. En el caso del esputo, se le debe indicar que se enjuague la boca con agua o solución salina. En el caso de pacientes que utilizan prótesis, deben retirar esa prótesis para evitar que haya contaminación. Lavarse bien la boca y luego sí obtener el esputo con una expectoración profunda, preferentemente matinal. De no producirse la expectoración espontánea, puede inducirse el esputo con nebulizaciones. También pueden hacerse de drenajes posturales o fisioterapia respiratoria. Esto es una muestra que también es difícil de recoger porque el paciente muchas veces al expectorar contamina la muestra con saliva, y las muestras con alta carga de saliva no pueden ser procesadas porque precisamente en la saliva hay cualquier cantidad de microorganismos que me pueden enmascarar el posible patógeno que nosotros podamos tener a nivel del tracto respiratorio inferior. Recuerden que el esputo, si es esputo, que proviene del tracto respiratorio inferior, este es normalmente estéril. Cuando pasa a nivel de la orofaringe es cuando se puede contaminar con microbiota que está ubicada a nivel de este sitio anatómico. De tal manera que también tenemos que hacer mucho énfasis en cuanto a la contaminación de esa muestra con saliva. En el caso de la secreción ocular, deben obtenerse la muestra antes de la instalación de los analgésicos locales, colirios o antibióticos, y en el caso de las secreciones óticas deben obtenerse la muestra antes de la colocación de gotas o antibióticos, hacer una limpieza del oído externo con solución salina fisiológica estéril y se tomará pues mediante froti con toruta. Como les dije anteriormente, pues es difícil tocar todas las muestras, además que hay unas que solamente son recolectadas por los médicos, por lo tanto entonces nosotros no vamos a abordar este tipo de muestras acá en esta presentación. Una vez que la muestra ha sido obtenida, debe ser trasladada de inmediato al laboratorio a la brevedad posible. Ese traslado se debe hacer a temperatura ambiente, excepto para las muestras de orina que deben ser transportadas en hielo. Si la muestra es líquida, el envase debe ser trasladado en posición vertical para evitar derrames. Una vez entonces que la muestra ha sido transportada al laboratorio, si esta no puede ser procesada de inmediato, debe conservarse hasta el momento de su procesamiento. O bien que no pueda ser trasladada de inmediato, pues la muestra también debe preservarse en unas condiciones particulares para evitar el sobrecrecimiento en esas muestras. ¿Cómo lo debemos hacer? En el caso de las orinas, de las heces, las muestras de origen respiratorio, los exudados, las secreciones, los tejidos y algunos líquidos biológicos, esta debe mantenerse refrigerada. En el caso de los hemocultivos, médula ósea, algunos exudados, secreciones, en el caso de las secreciones vaginales u uretrales, que se sospeche que haya infecciones por transmisión sexual,
oído interno, etcétera, raspados corneal, humor vítreo, aspirado nasofaringeo, deben mantenerse a temperatura ambiente, y en el caso del líquido cefalorraquídeo, esta muestra se debe mantener entre 35 y 37 grados centígrados. Una vez entonces que se ha realizado todo este proceso, finalmente la muestra va a llegar al laboratorio cuando esta no es recolectada en el mismo, y se procede entonces a hacer la recepción de la muestra. En primer lugar, entonces, debemos valorar la identificación de esa muestra. Debemos tener en cuenta que es indispensable que para poder establecer una correspondencia inequívoca entre la muestra que se está recibiendo, la solicitud, y que esa muestra realmente pertenece a el paciente que se está indicando. El tipo de muestra que se está recibiendo debe ser adecuado para los estudios que se están solicitando. El volumen o la cantidad debe ser suficiente para el estudio, y el transporte debe ser en un contenedor y en condiciones apropiadas. Tenemos entonces que además debemos aplicar los criterios de aceptación y rechazo para esas muestras, y estos están establecidos para cada tipo de muestra, y eso lo determina cada laboratorio. En general, dentro de los criterios de rechazo que podemos tener es la identificación incorrecta de las muestras. No podemos aceptar muestras que no estén identificadas o que estén mal identificadas, que no haya correspondencia entre la muestra que se está recibiendo y la solicitud que se está haciendo, o que venga identificada por el nombre de un paciente y resulta que es otro, etcétera. Todo eso, en esos casos, no podemos aceptar las muestras hasta que no se aclare qué fue lo que ocurrió con la misma. Sobre todo en los casos donde son muestras que son de difícil obtención. En el resto de los casos, esas muestras se descartan completamente. Cuando no se especifiquen el método de recolección, es necesario esta información. Recuerden que les di el ejemplo de la orina, donde teníamos distintas formas de recolección y eso va a afectar el cultivo. Igual pasa, por ejemplo, con las muestras respiratorias. No es lo mismo una muestra obtenida por expectoración voluntaria a una muestra respiratoria obtenida por otra metodología. Entonces, las interpretaciones pues, pueden ser distintas de acuerdo a el método de recolección. En muestras que estén derramadas y que por supuesto no haya quedado muestra, no puede ser recibida la misma. Y en aquellos casos donde sean muestras de difícil obtención y que venga derramada, pero quede una cantidad suficiente de la misma en el envase, en este caso pues se procederá a utilizar un antiséptico en la parte externa de ese envase para poder recibir, porque en este caso ya es una muestra que es compleja su obtención nuevamente. Por ejemplo, una muestra quirúrgica, por supuesto no van a volver a operar al paciente para obtener la muestra, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener precauciones en cuáles son las muestras que podemos recibir en ciertas condiciones, y qué es lo importante, que nosotros coloquemos en nuestro reporte una nota de lo que está ocurriendo, porque eso nos cubre a nosotros las espaldas, porque como les dije anteriormente, en muchos casos nosotros no sabemos cuál fue el criterio de recolección. El transporte y conservación inadecuado de la muestra es otro de los criterios que se establecen para el rechazo de las muestras. Muy bien. En general, vamos a resumir las causas de error en la fase preanalítica. En primer lugar, cuando el recipiente sea incorrecto, cuando la muestra ha sido recolectada en un sitio no representativo, el momento de recolección ha sido inadecuado, la muestra es insuficiente, o cuando se realiza un transporte y almacenamiento incorrecto de la misma. En cualquiera de estos elementos son causa de error y que van a conducir, por supuesto, a que el resultado que nosotros estemos aportando pueda ser incorrecto. De tal manera, entonces, que
uno de estos elementos o la suma de varios van a incidir negativamente en el análisis microbiológico. De allí la importancia de la etapa preanalítica. Entonces, para que el diagnóstico microbiológico emitido por el laboratorio sea de calidad y clínicamente relevante, nosotros debemos considerar que la etapa preanalítica es crítica para obtener entonces resultados que sean válidos. Con esto entonces finalizo y le doy muchas gracias a la BOTEG y a cada uno de ustedes por la asistencia a esta videoconferencia y le doy el pase a Paola para que se inicie el ciclo de preguntas. Paola, perdón, yo no la estoy escuchando. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Bueno, estaba diciendo que excelente disertación a la profesora Ana, felicitaciones por su maravillosa exposición, muchas gracias a los participantes. Vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Ustedes pueden activar sus micrófonos y hacer una pregunta o pueden colocar sus comentarios por acá por el chat, donde también vamos a ver las respuestas. Profesora Ana, durante la exposición hay una lámina, mientras otras personas pueden escribir sus respuestas, hay una lámina que me pidieron por el chat que pudiera repetir, donde hablaba de los antibióticos que hacen interferencia con los componentes del caldo de hemocultivo, porque la imagen que aparece donde usted está compartiendo pantalla la tapaba. Entonces, voy y le coloco la imagen. Déjenme buscarla. Aquí está. A ver. Ya va, denme un chance. Y le doy. Si coloco directamente la presentación, ¿la ven? Si yo sí, ahí podemos verla. Ok, es que no sé cómo quitarlo. Pero bueno. Sí, no es que no se puede quitar, pero lo puede mover. De hecho, lo noté hoy que se puede mover. Ok. Lo que pasa es que justamente, a veces se queda, cuando muevo ese cuadrito, es cuando se pega. Entonces, fíjense que el SPS, les decía entonces que previene o inactiva parcialmente algunos antibióticos, como son la streptomicina, la kanamicina, gentamicina y polimixina B. Entonces, esto es importante porque si el paciente está recibiendo alguno de estos antibióticos, pues eso puede ser, el SPS va a inactivar a esos antibióticos y eso me va a facilitar el crecimiento de el posible patógeno que yo pueda tener allí. ¿Bien? Entonces, por eso es que hice énfasis en estos dos componentes, porque un caldo BHI normal, como les dije en la presentación, que es lo que he observado que están utilizando algunos laboratorios, pues no van a tener estos componentes. Por eso es que, a ver, si fuese nada más un caldo BHI, pues no vendieran el medio comercial, porque yo lo pudiera preparar en el laboratorio, ¿correcto? Eso indica que debe haber otros elementos en ese medio de cultivo que hacen que estos a su vez sean costosos, porque si no pues simplemente se vendería un caldo BHI. ¿Bien? ¿Alguna otra observación o alguna otra cuestión que quieran ver de la presentación que no se haya visto antes de Tenemos salir? Tenemos una pregunta en el chat, dice el señor Robert Carlos Marín, el licenciado, soy Robert de Coro, Estado Falcón. Para una muestra de orina simple, obligatorio el hielo, porque existen urocultivos que se coloca en hielo. Sí, siempre, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Algunos, digamos, manuales dicen que la muestra se puede preservar a temperatura ambiente por un máximo de 30 minutos. Sin embargo, como microbiólogo, yo siempre aconsejo que la muestra se le indique al paciente que la trasladen en hielo. ¿Por qué? Porque
Escherichia coli, que es uno de los microorganismos que con mayor frecuencia nosotros podemos aislar en el urocultivo, esa bacteria cada 20 minutos duplica su población. Si esto es así, a la media hora al menos ha duplicado la población inicial que había. Y si nosotros en el urocultivo semi-cuantificamos para determinar el valor diagnóstico de lo que estamos recuperando, eso quiere decir entonces que ya yo no estoy obteniendo la concentración del microorganismo que había inicialmente en la muestra. Entonces, generalmente los pacientes además pierden la noción del tiempo. Y usted le pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted recogió la muestra? Y el paciente le contesta, la acabo de recoger. Resulta que cuando uno le empieza a indagar y a preguntar, bueno, ¿y usted dónde vive y tal? Se encuentra entonces que vive en una población lejana. Y que resulta que en ese la acabo de recoger puede significar media hora, 45 minutos, una hora de traslado. Y ya eso no sería una muestra, sería una muestra en la cual la población se ha podido duplicar hasta 2 veces su población inicial. Entonces, por eso es que siempre la recomendación es que la muestra se debe trasladar en hielo, porque ¿qué es lo que debe ocurrir? Que nosotros debemos recibir la muestra en las condiciones más parecidas al momento de su recolección. Bien, no sé si le aclaré la duda a la persona que está preguntando. Vemos por acá, vemos otros comentarios. Tenemos otra pregunta de Damaris Esteve. Pregunta, en el caso de muestras de heces y esputo, explicó que podían conservarse la muestra en refrigeración. ¿Es así? ¿Eso no implicaría una baja viabilidad de microorganismos sensibles a temperaturas como Listeria, Clostridium, incluso en esputo, Haemophilus, Streptococcus, porque siempre se exige que sea lo más fresca posible y conservado más bien a temperatura ambiente, igualmente que el LSR? Sí, la muestra de esputo, ¿por qué se recomienda que se refrigere? Porque recuerden que si hay una contaminación con la microbiota habitual, esta se puede sobrecrecer y me va a impedir el crecimiento de la muestra, de los posibles patógenos que nosotros podamos tener allí. Por supuesto, hay microorganismos que puedan ser sensibles a la refrigeración. Por eso es que siempre la observación es que las muestras deben ser procesadas lo antes posible para evitar que los efectos de las temperaturas puedan afectar el crecimiento de algunos de esos microorganismos. Si ese periodo es corto, en el cual se mantiene la muestra, pues por supuesto nosotros podemos recuperar esos microorganismos. En el caso donde se prolongue muchísimo, pues cada vez que transcurre más tiempo se pueden ver afectados por sensibilidad de temperatura el crecimiento de alguno de los patógenos. Por eso también es importante que nosotros tengamos claro cuál es la sospecha clínica que tiene el médico en relación a el paciente, ¿sí? Porque el problema es que muchas veces tenemos que trabajar a ciegas porque no sabemos qué es lo que el médico, de acuerdo a la clínica, está orientado para el diagnóstico. Entonces, eso a veces nos dificulta a nosotros un poco el trabajo. Pero, evidentemente, la idea es que las muestras se procesen a la brevedad posible. Y cuando no es así, pues tratar de mantenerlo lo menos posible en esas condiciones. Y como tenía la presentación, Paola, no he podido leer las preguntas, así que yo le agradezco que usted me las vaya leyendo. No se preocupe, profe, pero ya puede dejar de compartir la pantalla. Ok. O colocar la presentación, porque se ve la misma pantalla en este momento, está haciendo efecto espejo. Vemos algunos comentarios que tenemos por aquí.
fíjese, a ver, unas felicitaciones de parte de Damaris Esteves, excelente presentación, muchas gracias por el tiempo y la dedicación. Robert Carlos Marín, excelente exposición. Jesús Cepeda, excelente, profe, muchas gracias. Unicas Nayev, la mejor profesora, aplausos, mil gracias por el tiempo y por la dedicación. Luego nos dicen, en el coproanálisis la muestra se recoge en papel. No, no. La muestra no debe ser recolectada en nada que sea absorbente, porque si se absorbe parte de la muestra, por supuesto, vamos ya a tener un problema en la recuperación de posibles microorganismos que estén allí. La muestra no debe ser recolectada en papel. Ni de periódico, ni papel sanitario, ni toallones, ni nada que sea absorbente. Se recomienda son bolsas plásticas o vacinillas, por ejemplo, que son de plástico, que deben estar limpias y, como les indicaba, que no tengan restos de detergentes o de cualquier otro elemento. Solamente cosas de plásticos que no absorban. Ok, vemos si tenemos alguna otra pregunta. También quiero indicarles que les he compartido por acá por el chat el link para la encuesta de satisfacción de la encuesta, que es muy importante para nosotros. Podemos conocer cuál fue su opinión al respecto, aunque ya hemos visto algunas, pero qué tan valiosa es esta información para ustedes, y también nos pueden ustedes ofrecer detalles sobre los siguientes temas que les gustaría tener en estas formaciones en línea. Nuevamente les comparto el link por acá. Hace unos minutos revisé y no teníamos aún ninguna respuesta, pero pues confiamos en que en los próximos minutos la van a poder hacer. Es muy breve, realmente solo toma unos 2 minutos. Entonces no les tomaría mucho tiempo. Ahí creo que llegó otra pregunta, pero no logré leerla completa, Paula. Dice, ¿la muestra de heces es necesario que tenga moco o sangre? Pregunto porque envían muestras que no presentan estas condiciones. Pregunta de Mari Carmen Peroso. No, las muestras no necesariamente tienen que tener moco y sangre. Lo que nosotros debemos explicarle al paciente es que si al emitir la muestra hay estos elementos, deben colocarnos esos elementos dentro del recipiente donde están haciendo la recolección o la transferencia de esa muestra para llevarla al laboratorio. Porque esos elementos son importantes para el momento del diagnóstico. ¿Sí? Muchas veces es en ese moco donde nosotros podemos encontrar algunos de los patógenos. No todas las muestras lo van a presentar, de hecho recibimos muchas muestras que no tienen moco ni sangre, que son heces duras y que a veces uno, digamos, tiene la duda de por qué están mandando a hacer este tipo de exámenes en ese tipo de muestras. Pero, por supuesto, la presencia de moco, de sangre en una muestra de heces, hay que tener cuidado con esa muestra porque ya eso es un indicio de que hay una patología. Ok, tenemos otra pregunta por acá, igualmente es Robert Marín. Aquella muestra de secreción de una herida, el cual es tratada con antibióticos, ¿cómo sería para evitar falsos positivos? A ver, repítame la pregunta que no la entendí. No entendí. Aquella muestra de secreción de una herida, la cual es tratada con antibióticos, ¿cómo sería para evitar falsos positivos? O sería en todo caso falsos negativos. Falsos negativos, exacto. En este caso sería falsos negativos porque lo que me están indicando es que si yo estoy colocando tratamiento, puede ocurrir que no tenga crecimiento en el cultivo. Y por eso es que siempre se recomienda que las muestras sean recolectadas previa a la colocación de una terapia antimicrobiana. Cuando esto no es posible, pues siempre yo recomiendo que se coloque en el informe o en el reporte una nota que indica que el paciente está recibiendo terapia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque la explicación cuando esos cultivos dan negativos
es porque el paciente está recibiendo terapia y simplemente el antibiótico no está matando el microorganismo, sino simplemente lo está inhibiendo. Y cuando ellos quitan el antibiótico, aparece nuevamente el microorganismo y entonces dicen, no, el resultado estaba mal. Entonces, nosotros tenemos que ser o informar lo más que podamos en nuestro reporte y ser muy claros en lo que nosotros observamos o encontramos. De tal manera, entonces, que siempre recomiendo que cuando el paciente está recibiendo terapia, debe colocarse una nota allí, porque existe la posibilidad de que el paciente realmente sí tenga el microorganismo, pero que no lo pudimos recuperar por la terapia, porque el paciente en ese momento está recibiendo una terapia antimicrobiana. No hay forma de evitarlo, porque no tenemos forma de que el microorganismo me crezca si está siendo inhibido en este caso, por el antimicrobiano. De tal manera que por eso es que siempre la recomendación es esa, o en todo caso, cuando el paciente está recibiendo antibióticos y se va a hacer un cambio de la antibioticoterapia, ese sería entonces el otro momento en el cual se pudiera tomar la muestra, pero siempre es necesario que nosotros informemos esa situación. Bueno, esperamos algún comentario, si ya está aclarada la duda, alguna otra pregunta. Muchas gracias a la profesora Ana por la aclaratoria que está haciendo, las inquietudes que presentan los participantes. Les recordamos que tenemos el link de la encuesta de satisfacción en la barra del chat y de allí pueden tomarla. Tenemos otra pregunta, dice, la orina en 24 horas, ¿cómo se haría la toma de muestra? Bien. Para que tú hagas un cultivo de una orina 24 horas. En este caso, a ver, primero tendríamos que saber para qué quieren la orina de 24 horas. Normalmente nosotros en microbiología pues no trabajamos con muestras como esta, porque pues se supone que cuando hay, digamos, un arrastre a nivel de la uretra, que es la que está colonizada, esos microorganismos van a caer allí en la orina y eso no va a tener ningún valor diagnóstico. Las muestras de orinas de 24 horas se utilizan para otro tipo de analitos, más no para el área microbiológica. En el caso de microbiología, generalmente son orinas parciales, recolectadas por cualquiera de los métodos que les mencioné, bien sea una micción espontánea por chorro medio, o bien sea un paciente que esté sondeado, o un paciente que requiera de una punción suprapúbica. Y son entonces las orinas parciales. De todas maneras, para contestarle la pregunta en cuanto a cómo se hace la recolección de la orina de 24 horas para otros analitos, en ese caso, la primera orina, o sea, el día que se va a iniciar la recolección, esa primera orina se descarta, se toma la hora o se mira cuál es la hora en la cual se está haciendo ese descarte de la orina y de allí en adelante comienza a hacerse la recolección de todas las muestras que se emitan durante ese lapso de tiempo hasta la misma hora en la cual se inició. Por decir algo, si a las 6 de la mañana yo descarté la primera orina, comienzo la recolección de la orina durante todo el día hasta las 6 de la mañana del día siguiente, incluyendo esa orina. No se puede descartar absolutamente nada porque generalmente los analitos que se determinan en la orina de 24 horas se necesita el volumen final de esa orina para poder relacionarlo con la concentración de los analitos. Damaris, usted tenía su micrófono activado hace un momento. Quiero saber si ella ha intentado hacer alguna participación. Damaris, ¿tienes alguna pregunta? Sí, me llamó mucho la atención lo de la toma de muestra de 24 horas. Tengo entendido que no existe ninguna, en el área de microbiología, ninguna de las muestras que se realice de 24 horas. Y estaba pendiente de hacer una pregunta con referente al asunto de los tratamientos. ¿Cuánto tiempo
por ejemplo, en el caso de una evaluación de una infección urinaria, posterior al tratamiento, a la culminación del tratamiento, es el tiempo recomendado para realizar el estudio microbiológico de la muestra de orina posterior al tratamiento para saber que fue efectivo. Gracias. Ok, generalmente uno recomienda que luego de un tratamiento con antibióticos se esperen al menos unos 5 días para que se procese un control post-tratamiento. Porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que después que el paciente termina el antibiótico, este sigue con una vida media y debe ser completamente eliminado para nosotros garantizar y darle tiempo, si había algún microorganismo que no fue eliminado con el tratamiento, que él vuelva nuevamente a multiplicarse para nosotros poderlo recuperar nuevamente en un cultivo. Entonces, primero tenemos que esperar que el antibiótico se elimine completamente y luego, si quedó algún residual de un microorganismo patógeno allí, pueda multiplicarse para que nosotros lo podamos recuperar. Por eso yo recomiendo que al menos sean 5 días. Ok, vemos a Damaris que escribe, muchísimas gracias. Igualmente también queremos agradecer a las personas que han llenado la encuesta. Tenemos 5 respuestas hasta ahora. Quien aún no lo haya hecho, por favor recuérdela, es muy importante para nosotros. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Igualmente pueden encender, si alguien gusta encender su micrófono y hacer la pregunta por esa vía, puede hacerlo. Robert Carlos Marín pregunta si nos puede hablar sobre el urocultivo. No sé también si Robert podría ser un poco más preciso o si la profesora sabe qué puntos. Sí, justamente le iba a preguntar eso, ¿qué requiere saber del urocultivo? Porque claro, eso es un tema amplio, entonces debemos entonces puntualizar qué necesita saber, o sea, de todas maneras, para Robert, le podemos informar que tenemos una conferencia previa que se dio sobre justamente urocultivo, en la cual pues, puede contactar a Paola para que ella le pueda hacer llegar el link y usted la pueda ver y pueda ampliar la información sobre el urocultivo. Tenemos otra pregunta por acá, profesora. Nos dicen, profesora, a veces nos envían muestras purulentas, específicamente de orina, y no crece nada. ¿Qué se puede recomendar al paciente? Bien. Recuerden que la presencia de leucocitos en una muestra no solamente es indicativo de infección. Podemos tener pacientes que no tienen una infección, sino que tienen es una inflamación producto de algún proceso que está ocurriendo a nivel de ese sitio anatómico. De tal manera que no siempre que hay leucocitos en una muestra nosotros podemos decir con 100% de certeza que se trata de una infección, sino que puede haber una inflamación. En estos casos, si tenemos leucocitos y no hay crecimiento, pues podemos, por un lado, descartar, o sea, hay que descartar si hay algún proceso inflamatorio. En caso de que clínicamente haya algún proceso, pues pudiese estar involucrado algún microorganismo que no nos crece en los medios de cultivo habituales. Y en ese caso, pues habrá que indagar un poco más qué es lo que está ocurriendo. Pero al menos en el examen directo yo debería ver morfología bacteriana, si hay algún microorganismo que pudiera estar causando la infección. Entonces, la pregunta sería, si hay leucocitos más alguna morfología bacteriana y no tenemos crecimiento en el cultivo, esto nos puede indicar que tenemos la presencia de un microorganismo que normalmente no nos está creciendo en los medios de cultivos habituales.
Y en el caso de que tengamos solamente leucocitos, pero no observamos en los exámenes directos morfología bacteriana, pues en estos casos tendrá que el médico evaluar la posibilidad de un proceso inflamatorio. Okay. Gracias a Eileen Bronis por llenar la encuesta, nos indica que ya la hizo. Gracias a la profesora por las aclaratorias. ¿Alguna otra duda? También voy a compartirles por esta vía el link para el canal de YouTube, ya que algunas personas me indican que no conocían el canal, entonces voy a compartirles el link por esta vía y está disponible también en nuestro Instagram, también tienen un acceso hacia el canal. Doctora, una duda por aquí otra vez yo. Sobre el volumen de muestra de sangre recomendado para los hemocultivos, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, ya que tengo entendido que eso también influye según el frasco que se utilice, si es para niños, si es para adultos, la cantidad, el volumen de sangre que se debe extraer para este tipo de muestras que son tan delicadas también. Y las condiciones, tengo entendido que hay médicos que están a favor del hecho de que se haga durante los picos febriles y otros que alegan que han tenido buenos resultados sin que haya fiebre en los pacientes. ¿Qué nos puede asesorar en ese sentido? Gracias. Muy bien. Sí, con respecto al volumen, lo que se debe tener en cuenta es que siempre se debe mantener una relación 1:10 con respecto a el volumen del frasco del cultivo. Por eso es que vienen frascos con distintos volúmenes. Vienen frascos para adultos, frascos para pacientes pediátricos, incluso hay para pacientes que sean neonatos, porque en ese caso el volumen es mucho más pequeño el que se le puede extraer de sangre. Entonces, en esos casos, por eso es que tenemos frascos con distintos volúmenes para que nosotros podamos ajustar de acuerdo al volumen del frasco que nosotros tengamos la cantidad de sangre. ¿Cuál es la relación? 1:10. ¿Bien? Entonces, usted tendrá que calcular para el frasco, por ejemplo, de hemocultivo de adultos, viene para para que se mantenga una relación en 1:10, entonces debe tener un volumen. Si yo voy a colocar 10 microlitros, pues tendrá que tener un volumen de 90 para tener un volumen final de los 100 ml, ¿bien? Y se mantenga esa relación. En el caso de las cantidades de muestras, hay distintos protocolos. Algunos señalan que se deben tomar 3 muestras, algunos dicen que debe ser cada hora, tomar una muestra cada hora hasta completar 3. Otros protocolos hablan de tiempos más prolongados. Entonces, el laboratorio tendrá que decidir cuál protocolo va a utilizar en relación a el hemocultivo. Si lo va a tomar cada hora, cada 2 horas o prolongar garantizar la posibilidad de la recuperación del microorganismo. Con respecto a los cuadros febriles, muchos autores recomiendan que no se hagan en los cuadros febriles porque cuando se da el cuadro febril es porque hay más lisis del microorganismo y eso disminuye la probabilidad de que nosotros podamos recuperar el microorganismo. Porque recuerden que la fiebre, en el caso de, de que tengamos la bacteria, ¿sí? Por ejemplo, sea una bacteria gram negativa, cuando esa bacteria se lisa, ¿verdad? Es cuando, digamos, se da todo lo que es, o se desencadena todo lo que es el proceso de septicemia, o sea, toda la sintomatología asociada a una septicemia. De tal manera, entonces, que algunos autores recomiendan que no se deben hacer en los puntos de cuadro febril. No sé si, a ver, Damaris, si le respondí todo lo que me preguntó. Allá leo.
Ok, acabo de escribir acá, entendido y aclarado. Mil gracias. De nada. Bueno, muy amable. Gracias a todos por su participación. Quien aún no haya llenado la encuesta, aún puede hacerlo. Incluso luego de finalizada la conferencia, también el link sigue activo. Lo voy a volver a compartir por esta vía. Si no tenemos más preguntas, entonces la profesora nos puede confirmar si estamos listos en caso de no recibir más preguntas. Si no hay más preguntas, pues sí, yo pues continúo aquí siempre y cuando haya preguntas. Ok, veamos. Lo que sí les quiero pedir antes de retirarse es que podamos activar nuestras cámaras para hacer un capture o tomar una foto de este momento para que nos quede recuerdo del evento. Igualmente quiero comentarles que la semana próxima también tenemos otra formación. Acompañarla en el tema de interpretación de los perfiles hormonales masculinos y femeninos. Igualmente les estaré compartiendo el link de acceso el miércoles siguiente a esta videoconferencia. También en agosto tenemos una actividad especial enfocada con COVID, que seguramente espero contar con su participación y más adelante vamos a tener mayores detalles sobre este importante evento. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces no sé si pueden activar sus cámaras para que podamos hacer el capture. A ver. A ver, acá me preguntan. Ustedes me ven que de pronto a veces puedo tardar un segundo en responder, pero es que también algunas personas me piden soporte por WhatsApp. Entonces pero atiendo a todas las. Ok, vemos algunas cámaras, por favor. Gracias. Bien, ¿alguien más va a activar su cámara? La Denise May. Veamos si Unica y Robert se animan. A ver, un momento, ya voy a hacer la tomo. Robert no tiene cámara, ok. Bueno, entonces vamos a hacer el capture en este momento. Gracias. A ver, voy a hacer otro. Déjenme guardar un segundo y hacer otro, por si acaso. Todos pueden mirar a su cámara, tal cual como una foto. Gracias por participar en el evento. Los esperamos la semana siguiente y nuevamente en agosto. De verdad, bueno, muchas gracias, contar con su Paola. participación. Muchas gracias a la profesora Ana por, como siempre, sus espléndidas exposiciones que nos nutren a todos en esta área de biología. Gracias a ustedes por la invitación.